Pues es para mí un gusto compartir contigo este tiempo. Siempre es algo muy especial desde que inició esta idea, este plan de, de hacer un podcast. Creo que me he sentido muy contento de poder aportar algo a tu fe, de poder aportar algo a tu crecimiento, de poder aportar algo a tu vida del Evangelio, a tu vida en el Señor. Y la idea es eso, que semana a semana tú puedas recibir algo, una enseñanza, una palabra, un testimonio, algo que te anime a caminar en la sencillez del Evangelio de Dios para tu vida. Ese es el propósito que tengo para ti y que semana a semana espero se pueda cumplir. Así que bienvenido a un episodio más y hoy quiero hablar un tema. El tema lo he titulado Verdadero Descanso. Verdadero descanso. Y quiero que hablemos acerca de poder descansar en el Señor, de ir a Dios, de ir a Jesús, de estar en Él y aprender a descansar en Él. En la Biblia encontramos un montón de promesas que nos hablan acerca del descanso. Es bien interesante que nuestros cuerpos cada vez se cansan más, ¿cierto? Yo estoy a punto de llegar al tercer piso. Este año en mayo voy a cumplir 30 años, pero pareciera que voy a cumplir como 60 y tantos, ¿verdad? Estoy crujiente por dentro, ya todo me truena. Y es bien interesante cómo nuestros cuerpos se van desgastando de alguna manera, ¿verdad? Nos vamos cansando, nos vamos agotando cada vez más. Las actividades físicas que antes hacíamos sin ningún problema, ahora son más complicadas, ahora cuestan un poco más. Y, y qué de esos momentos cuando nos sentimos cansados. ¿Te has sentido cansado alguna vez? ¿Te sientes cansado en este momento? ¿Qué pasa con el descanso en nuestras vidas? En la Biblia encontramos promesas de Dios para nosotros respecto al descanso. Es más, Dios estableció un día para reposar y un día para descansar. Dios tiene un propósito respecto al descanso en nuestras vidas. Y el que hable tanto el Señor al respecto, creo que debe ser una llamada de atención para nosotros de por qué si Dios habla de descanso, porque muchas veces yo no me siento descansado. Porque yo a veces me siento cansado, me siento agobiado, me siento abrumado, estresado con un montón de cosas. Y hoy quiero que hablemos acerca del verdadero descanso. ¿Qué dice la Escritura acerca del descanso? En Éxodo capítulo 33, verso 14 y 15. Éxodo 33, 14 y 15 dice la Escritura: el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué interesante la promesa de Dios. Yo iré contigo y te daré descanso. Dios promete descanso para nuestras vidas. ¿Qué pasa con ese descanso? Porque a veces no nos sentimos descansados, porque a veces nos sentimos tan estresados, ¿verdad? Salmo 55, verso 22. Salmos 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, él te fortalecerá, él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Qué hermoso es ver que el Señor nos da descanso en su presencia. Que cuando venimos cuando estamos en Él, Él promete ese descanso para nosotros. Que la nube de su presencia que iba con el pueblo de Dios cuando estaban en el desierto, esa nube era de descanso para ellos. Dice que en el día era una sombra, ¿verdad? Del calor intenso, y en la noche era como una columna de fuego que estaba en sus vidas y que les cubría del frío del desierto. Y ese era un descanso para toda la gente que estaba caminando en el desierto, lo cual no era sencillo, lo cual no era fácil. Así que Dios promete un descanso para nosotros. Dios promete un descanso para nuestras vidas. ¿Qué sucede con ese descanso? ¿Lo estamos experimentando? ¿Estamos en el descanso que Dios ha prometido para nosotros? ¿O no lo estamos viviendo? Es cierto, muchachos,
gente, hermanos, familia, amigos, tíos, tías, primos que escuchan este podcast. Es cierto que muchas veces no sentimos ese descanso. Es cierto que muchas veces nos sentimos más estresados que descansados. Nos sentimos con más ansiedad que con descanso. ¿Cómo experimentamos el verdadero descanso para nuestras vidas? ¿Cómo experimentamos el descanso que Dios prometió para nosotros? Que Dios dijo que Él nos daría y que podríamos experimentar tú y yo. ¿Cómo realmente podemos vivir en el descanso que el Señor tiene para nosotros? Yo quiero hablarte de eso, del verdadero descanso. Y quiero aprovechar también para contar a lo mejor un testimonio, algo personal. Creo que pocas veces lo he platicado. No muchas veces hablo al respecto. Lo he platicado algunas veces con la iglesia. Y si lo platico y lo cuento es para que sea de bendición para tu vida y de edificación. Que tú puedas saber que es posible salir adelante. Eh, en mi adolescencia, cuando tenía eh, unos, eh, unos 13 años más o menos, 13 14 años, eh, comencé a experimentar eh, ataques de ansiedad. Comencé a sufrir muchísimo con problemas de ansiedad y muy fuertes, eran ataques de ansiedad bastante agresivos. Me acuerdo que me daba mucho miedo que se hiciera de noche. Y cuando empezaba a oscurecer, estoy grabando a las 6 de la tarde. eh, y cuando era como esta hora, a las 6 de la tarde, yo me empezaba a poner muy nervioso. Me empezaba a poner muy ansioso porque sabía que se iba a hacer de noche. Y en la noche era una lucha porque yo no podía dormir, porque yo no podía descansar, porque sentía una presión en mi pecho, sentía un dolor en mi cuerpo y era una ansiedad que desgastaba, que cansaba. Era algo muy fuerte, muy pesado. Y a mis 13 14 15 16 años, ya conociendo al Señor, yo a los 15 años tuve un encuentro con Cristo que hizo algo tremendo en mi vida, pero una de las luchas constantes que experimentaba era esta, la de la ansiedad. Cuando conozco a Cristo, hubo un periodo muy hermoso de bonanza donde parecía que había librado esta etapa, pero después a mis 16 años más o menos, 16 17 si no mal recuerdo, otra vez volvieron estos ataques de ansiedad y de pánico que eran fuertísimos. Y mi mamá también pasó por algo similar, entonces ella me ayudaba muchísimo. Ella oraba por mí, me preparaba tés especiales. Y en alguna ocasión intentaron darme algún medicamento para poder dormir en la noche. Eh, Remedios buscamos por todas partes, intentamos por todas partes para poder tratar eso. Pero lo único que de alguna manera me daba descanso era cuando oraban por mí, cuando me ponía a orar o mi mamá oraba por mí, o cuando empezaba a sentir esta ansiedad. Me acuerdo que trataba de poner alabanzas o escuchar. Mi papá tenía el Walkman, no sé si lo recuerdas, que era este iPod donde se ponían discos. Para las generaciones que no saben de qué estoy hablando, es como un Spotify, pero tú ponías tu propia música. No te la daba la plataforma, tú tomabas el disco que te gustaba y lo ponías en este aparatito, se llamaba Walkman. Y Discman se llamaba, ¿cierto? Discman. Este, y, y, y ponías la música que tenías. Y mi papá tenía, me acuerdo, unos CDs de Marcos Barrientos, de una serie de alabanzas que se llamaba Yo Soy. No sé si la has escuchado. Estoy hablando muy retro. Se llama Yo Soy Tu Paz, Yo Soy Tu Sanador, Yo Soy Tu Fortaleza. Y así había varios discos que llamaban Yo Soy. Y me acuerdo que yo buscaba el de Yo Soy Tu Paz. Iba allá a la oficina de mi papá, buscaba el disco de Yo Soy Tu Paz y lo ponía en el Dixman
me ponía los audífonos y trataba ahí de ser ministrado por las alabanzas, y eso me ayudaba de alguna manera, me ayudaba un poco, pero la lucha era más fuerte de lo que parecía, y estos ataques venían, sentía que me iba a morir, sentí que se me cerraba el estómago. Mi mamá, que está escuchando esto, muy probablemente lo está escuchando, se debe estar acordando de estos episodios. En las noches no quería cenar. Eran problemas de nervios muy, muy, muy fuertes, muy feos. Y todo, todo llegó a un punto en el que yo ya me sentía muy cansado. Yo ya conocía al Señor, yo ya participaba en la iglesia, apoyaba en alabanza, estaba ahí apoyando a mi papá en todo lo que podía, y pues estaba ahí sirviendo, ¿verdad? En todas las cosas, pero llegó un punto donde yo ya me sentía agotado, donde yo decía, ya no puedo más, ya no puedo vivir con esto, o sea, ya no puedo seguir eh, 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 sufriendo esto, porque era un sufrimiento. Y, y recuerdo en una enseñanza, eh, en una predicación, no recuerdo quién lo predicó, no me acuerdo quién lo predicó, no me acuerdo en dónde fue, solo recuerdo que fue en una predicación. Y, y habló acerca de Mateo capítulo 11, de, del verso 28 al 30. Eh, y dice Mateo 11, verso 28 al 30. Y ahí, si tienes tu Biblia, ábrela conmigo. Si estás escuchando en Spotify, puedes salirte de Spotify y abrir tu Biblia y buscar el pasaje Mateo 11, 27, 28 al 30. Y si no la tienes, bueno, es un pasaje muy conocido que dice Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo en muchas ocasiones había escuchado esta palabra, obviamente, pues imagínate, nací en una iglesia cristiana. Mis papás pues son pastores de toda la vida, entonces obviamente había escuchado esto, obviamente había escuchado este mensaje, ¿verdad? Que usualmente se da, pero creo que nunca me había sido revelado la palabra. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. No sé si te ha pasado a ti en tu vida cristiana que una palabra que habías escuchado y que se repite muchas veces, pero de repente te viene la revelación de esa palabra, ¿no? Y es diferente, como que pega diferente, como que, ah, ok, ¿verdad? Como que se abre tu entendimiento, ¿no? Y en esa ocasión yo me acuerdo que en esa predicación se abrió mi entendimiento y fue algo revelador para mi vida. Fue como esto es lo que necesitaba escuchar. Esto es lo que estaba haciendo mal. Y entonces fue como encontré el verdadero descanso. ¿Qué es lo que te quiero hablar? Bueno, de lo que ya estamos hablando, ¿verdad? No es de introducción. A veces me pongo a predicar, pero esto es más una plática. Quiero platicar con ustedes. Y cuando vino esta revelación, entendí el verdadero descanso. Entendí en dónde estaba el verdadero descanso, porque muchas veces que creía que era una fórmula que tomabas, ¿verdad? Un ABC para que pudieras experimentar la paz interior y el descanso, ¿verdad? En tu vida, cuando no es tanto un proceso a seguir, sino es más bien un estilo de vida que podemos llevar. Jesús habla a todos y les dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay tres cosas importantes en estos tres versículos. Dice el verso 28, el primero, dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay tres acciones importantes en este pasaje. La primera es vengan. Jesús nos dice: vengan.
Lo primero que yo tengo que hacer para caminar y vivir en el verdadero descanso que Él tiene para mi vida es aceptar la invitación de Jesús. Aceptar la invitación que Él me hace a su mesa de compartir con Él, de estar con Él, de sentarme con Él. Y cuando Él extiende sus brazos y dice, vengan a mí, yo no le voy a rechazar. Yo no me voy a quedar con brazos cruzados, yo no me voy a quedar atrás. Si tú me hablas, Jesús, yo voy a ir, claro que sí, ¿no? Es la respuesta lógica y lo primero que pasa en nuestra mente cuando decimos que el Señor me está hablando. Claro que voy a ir, Señor. Pero yo me di cuenta de algo, que a pesar de que yo ya había conocido al Señor y a pesar de que yo ya tenía una relación con Él, perdón, ya le había conocido de alguna manera y se había revelado en mi vida, yo no tenía una relación con Él, no tenía una relación concreta con Él. Y me faltaba eso, me faltaba profundizar en mi relación con Dios, en ir a Él, en la invitación que me hace decir vengan a mí, era responder a eso de ir a Él, de estar en Él. El Señor nos llama y nos dice, vengan a mí, los que estén trabajados y cansados. Jesús lo único que ofrece es paz. El único que sabemos que cuidará de nosotros es el Señor. Así que Él nos está llamando. ¿Qué está sucediendo? Porque a veces no tenemos verdadero descanso en nuestras vidas y muchas veces es por esto y tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Nuestro verdadero descanso es proporcional a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con Jesús, a nuestra relación con su Espíritu Santo. La manera en que tú y yo nos relacionamos con el Señor es lo que nos irá guiando a esa paz que Él tiene para nosotros. Él lo prometió, ¿cierto? Porque muchas veces no lo experimentamos. Tiene que ver con nuestra relación con Él, con la invitación que Él hace de vengan a mí. Y después, el verso 29 dice algo. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El segundo punto, la segunda acción, la primera es vengan, la segunda es pónganse, pónganse. Lleven mi yugo sobre ustedes. Y aquí es donde yo creo que en las predicaciones lo digo mucho. Aquí se congela el cliente. Aquí, aquí a lo mejor nos vamos a quedar muchos. Porque el llevar el yugo del Señor incluye un compromiso. En pocas palabras es comprométete con Jesús. No es solo venir y darle las cargas y los problemas. Se trata de comprometernos con el Señor. Muchas veces por eso andamos con cargas que no debemos de llevar, porque no tenemos un compromiso con el Señor. En mi problema de ansiedad y de estos ataques de pánico que muchas veces enfrentaba, yo me di cuenta de eso. Primero, que me faltaba fortalecer mi relación con el Señor, y segundo, que no tenía un compromiso con Él. Me gustaban sus bendiciones, me gustaba que me ayudara, me gustaba que estuviera conmigo, me sentía bonito, ¿no? Era emocionante las palabras y las predicaciones, los congresos, los eventos que hacíamos. Era emocionante, era bonito, la verdad. Pero no había un compromiso. No había un compromiso. Y esa falta de compromiso de muchos de nosotros es lo que nos tiene abrumados y cargados. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Comprométete con el Señor. Caminemos con Él. Estemos dispuestos a decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, cerca de ti. Yo quiero llevar ese yugo, Señor. Yo quiero comprometerme y caminar en ese compromiso contigo. Muchos de nosotros no estamos o no están caminando en el verdadero descanso porque no hay un compromiso. Si hubiera un compromiso ferviente y auténtico con el Señor, amigo, yo creo que te estarías librando de muchas cosas que muchas veces enfrentamos.
y que nos hacen dar vueltas en la cama en la noche, porque porque es falta de compromiso muchas veces en nosotros. Entonces Él nos llama a Él para que vayamos, que Él nos dará descanso. Luego nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Y la tercera cosa que dice es, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, yo creo eso para mi vida. Jesús dice, aprendan de mí. La tercera cosa importante para hallar verdadero descanso para nuestras almas, para nuestras almas inquietas, para nuestras vidas, es el aprender del Señor. ¿Y cómo aprendemos del Señor? Sino caminando cerca de Él, caminando cerca del Señor, caminando eh, eh, a su lado, caminando con un compromiso, caminando con una fe, caminando con un entendimiento de que estamos y que debemos estar cerca de Él, y eso me va a llevar a aprender de Él. Cuando yo tomo esa decisión de estar cerca del Señor y de poder eh, eh, tener eh, primero este compromiso, ¿verdad? Como estábamos hablando, este compromiso con Él, y, y estando en Él, tener una actitud humilde de decir, Señor, enséñame, ¿verdad? Enséñame, así como tú eres manso, como tú eres humilde, enséñame, muéstrame, Señor, tu palabra, muéstrame tus promesas, muéstrame, Señor, lo que tú quieres hacer conmigo, lo que tú tienes para mi vida, lo que tú tienes para mi familia. Y cuando abrimos ese corazón, cuando abrimos ese deseo ferviente, ¿verdad? De decirle, Señor, enséñame, es cuando empezamos a descubrir la promesa que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y de repente el estrés y la ansiedad comienza a salir de nuestras vidas. No solamente, amigo, familia que estás escuchando esto, no solamente se trata de ir con Jesús, aventar todos tus problemas, ¿verdad? Llorar 30 minutos, levantarte y sentirte como que, listo, ya, ¿verdad? Es lo que necesitaba, ¿no? Necesitaba una terapia de estas. Y levantarte y seguir con tu vida como estabas antes. Porque lo único que está provocando eso es que no estés avanzando, ni estés creciendo en tu fe, ni que estés caminando en el poder ni en la sencillez del Evangelio de Dios para tu vida. Yo creo que debemos de tener mucho, mucho cuidado con nuestro compromiso con el Señor para poder encontrar verdadero descanso para nuestras vidas. Cuando vino esta revelación a mi vida, yo tomé estas decisiones de estar cerca del Señor, de comprometerme con Él y de aprender de Él. Y eso implicaba obviamente otros sacrificios que no hacía antes, pero que me llevaron a descubrir esta paz que solamente el Señor puede dar. Y para gloria de Dios, yo ya perdí el conteo, ya perdí el registro de la última vez que tuve un problema de ansiedad o un problema de ataques de pánico en mi vida. Gracias a Dios el Señor me sanó completamente de ello. Sé que hay cuestiones físicas que pueden ocasionar este tipo de problemas y si se necesita ayuda profesional al respecto, obviamente Dios da sabiduría a los médicos, ¿verdad? Para poder tratarlo y para poder hacerlo. Pero sí he descubierto esta verdad, que cuando estamos en el Señor y cuando venimos a Él, ese descanso que Él promete para nuestras vidas, lo comenzamos a experimentar. Empezamos a descubrir esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Quiero animarte hoy a que vayamos a Él. Vamos al Señor.
vayamos a Él. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todo, Él tiene la revelación de todas las cosas. Nuestro futuro está en sus manos. Muchas veces la ansiedad es el miedo al futuro, pero nuestro futuro y toda nuestra confianza puede estar en Él, porque la Biblia dice que pongamos nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En el versículo 27, ahí mismo de Mateo 11, justo antes de que Jesús dé estas palabras, dice esto en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y habla de una revelación, habla de lo que está en sus manos. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Ansiedad, estrés, es perder el control. Es sentirnos que no está en nuestras manos y que no podemos hacer nada. Pero déjame decirte, todas las cosas están en las manos del Señor y Él tiene el control de todo, de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro futuro, incluso de nuestro pasado. Él es el Señor de todo. Y quiero animarte a que vayamos a Él. Si estás trabajado y cargado, Él nos hará descansar. Esa es su promesa, para que podamos vivir en el verdadero descanso. Esto es parte de la sencillez del Evangelio. Es parte de lo que Jesús enseñaba. Suena práctico, suena fácil, suena sencillo, ¿cierto? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a ir a Él, a comprometernos y a tener un espíritu humilde para aprender lo que Él tiene para nuestras vidas? Gracias por conectarte, gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres hablar al respecto y necesitas hablar con alguien, por favor hazlo. Busca a tus pastores, busca orientación. No te encierres en esto. Mucha gente padece ansiedad, padece estos ataques de pánico, estas cosas que son fuertes. Yo lo he experimentado. No te encierres. Busca ayuda si lo necesitas. Ve al Señor, obviamente. Ve al Señor primeramente. Haz compromiso con Él. Toma decisiones, ¿verdad?, fuertes en tu vida. Pero si necesitas ayuda, también hazlo. También hazlo. De eso, a mí me bendijo mucho la vida de mis padres. Mis padres siempre estuvieron ahí en esos momentos y en esos tiempos, y sus oraciones me sostuvieron. Y puedo dar gracias a Dios. Después vino esta revelación que me hizo entender cómo caminar en ese verdadero descanso, que me ha ayudado hasta el día de hoy. Pero si necesitas ayuda, puedes hacerlo. Busca ayuda, ¿ok? Espero que este episodio te haya hecho pensar, te haya hecho reflexionar, y sobre todo te anime a saber que en Jesús está nuestro descanso. Vayamos a Él, comprometámonos con Él y aprendamos de Él. Gracias por escuchar, gracias por conectarte, gracias por seguir siendo parte de Sencillez del Evangelio. Comparte esto con un amigo, tal vez alguien lo necesite escuchar. Compártelo con él o con ella, y espero que sea de bendición para su vida. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sencillez del Evangelio. Hasta luego.